Buenas noches, compañeras y compañeros. Daremos inicio a la reunión virtual semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentra con nosotros la secretaria de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega. También se encuentra con nosotros la licenciada Marisela Contreras, dirigente nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza en Tlalpan. También se encuentra con nosotros la diputada federal Dolores Padierna Luna y el profesor René Bejarano Martínez. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Como cada martes, es un gusto saludarlos y compartir con ustedes las noticias internacionales. Hoy se cumple una semana de la terrible explosión de enormes proporciones en el puerto de Beirut, capital del Líbano. Como Movimiento Nacional por la Esperanza, nos sumamos a la solidaridad y al pésame por las personas que han perdido la vida y por los miles de heridos. La fuerza de esta explosión y la violencia de la onda expansiva que provocó muestran lo peligroso que es el químico que causó la detonación. La sustancia responsable fue el nitrato de amonio. Había 2.750 toneladas que llevaban 6 años almacenadas en el puerto de la capital del Líbano sin las medidas de seguridad necesarias. El nitrato de amonio es un compuesto que es comúnmente utilizado como fertilizante químico y también como componente de explosivos. Si no se almacena en las condiciones adecuadas, como parece ser el caso en la capital libanesa, puede resultar muy peligroso. Desafortunadamente, esta no es la primera vez que esta sustancia protagoniza episodios tan devastadores. Pueden ser provocados por atentados o bien accidentes. Voy a mencionar algunos casos. En 1994, en Argentina, se utilizó en un atentado contra la Asociación Mutual Israelita de ese país. En 1995, fue usado por un norteamericano, Timothy McVeigh, en un atentado en la ciudad de Oklahoma. Y más recientemente, en 2015, hubo una explosión provocada por nitrato de amonio y otros químicos en el puerto de Tianjin, al norte de China. Y la lista, desafortunadamente, continúa. La explosión profundizó la crisis social, política y económica que atraviesa el Líbano. Su economía ya estaba sumida en una crisis y se tambaleaba por la pandemia del coronavirus. Este puerto es totalmente estratégico para la economía libanesa y no solo es un lugar donde sale y llega mercancía. Se caracteriza por tener una área de muchos depósitos en donde se guardan diversos productos. Líbano es un país que exporta prácticamente la mayoría de lo que consume. Por ello es tan importante y estratégico este puerto. En cuanto a lo social y político, el fin de semana vimos que se registraron intensas protestas y enfrentamientos entre la policía y manifestantes que buscaban y acusaban al gobierno de negligente y de corrupto. Con este panorama, el primer ministro de Líbano, Hassam Dabia, anunció el lunes la dimisión de todo el gobierno. Esto daría paso a un gobierno interino siempre y cuando la dimisión a nombre de todos los ministros sea aceptada por el presidente del país, Michel Aoun. En su mensaje, Hassan aseguró que, y cito textual, este crimen ha sido resultado de la corrupción endémica del sistema y pidió que se juzgue a los responsables de la explosión del pasado 4 de agosto. Asimismo, se informó que la investigación en torno al caso queda a cargo a partir de ahora del Consejo Judicial Supremo, que se ocupa de los delitos que infringen la seguridad nacional del Líbano, así como de los delitos políticos y de seguridad estatal. Mientras se enfrentan a las consecuencias de esta devastadora explosión, Líbano continúa recibiendo muchas muestras de solidaridad de la comunidad internacional. En cuanto al caso de nuestro país,
México va a aportar $100,000 del Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En el segundo tema que quiero compartir con ustedes es Colombia. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, está en arresto domiciliario por una orden de la Corte Suprema de Justicia de ese país. Sobre este hecho, quiero destacar dos cosas. Uno, es la primera ocasión que una corte dictamina ese tipo de medidas para un expresidente en Colombia. Y dos, Álvaro Uribe es uno de los personajes políticos más importantes de los últimos años en Colombia. Es cabeza del actual partido que gobierna en este momento, el Partido Centro Democrático del presidente Iván Duque. El caso es toda una paradoja, pues fue el mismo Uribe quien lo inició. Les comento, en 2014, en un debate en el Congreso, cuando Uribe ya era expresidente, el senador de izquierda Iván Cepeda acusó a Uribe de ser parte de la emergencia de los grupos paramilitares. Estos grupos ilegales, armados y violentos que enfrentaban a las guerrillas. Y para sostener la acusación, se presentó como testigo a exmiembros de estos grupos paramilitares. Uribe fue a la Corte Suprema, quien tiene la facultad para investigar a las y los senadores, y acusó a Cepeda de manipulación de testigos. Tras indagaciones, 4 años después, la Corte determinó que Cepeda no estaba manipulando a los testigos y descubrieron que el que sí los estaba manipulando era Uribe. Eso es lo que ahora se está investigando y la razón por la cual los magistrados de la Corte consideran que Uribe puede obstruir a la justicia y que es necesario la detención preventiva del expresidente. El expresidente Uribe se encuentra en una circunstancia totalmente comprometedora y grave. Se espera que este proceso judicial sea largo, además se da en medio de una crisis social agrandada por la pandemia y además en la antesala de las elecciones presidenciales programadas para 2022. Muchas gracias y bonita noche. Le damos las gracias a la compañera Itzel Ortega y a continuación le cedemos la palabra a Marisela Contreras. Buenas tardes, compañeras y compañeros. En el MNE tenemos memoria histórica de las mujeres que han luchado en nuestro país y en el mundo y que han impulsado el feminismo como un movimiento internacional y nacional. Conocemos y reconocemos que este movimiento abrió la posibilidad para todas y todos de vivir dignamente, ya que se han podido impulsar políticas que han permitido que nuestro país sea un mejor país y que tengamos un mejor mundo. Sabemos bien que la sociedad patriarcal en que vivimos genera y profundiza las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y que afectan de manera diferente y peor a las mujeres. Hablamos de relaciones de dominación y de poder que generan una diferencia que se ha naturalizado en detrimento de nosotras. Todos estos problemas han generado sufrimiento e imposibilidad para las mujeres para desarrollar nuestros proyectos de vida. Pero así como existe ese poder, existen también otras formas de resistencia. Es importante decir que el feminismo es una forma de resistencia que ha permitido generar cambios en nuestra sociedad. El feminismo ha aportado en su conjunto formas de analizar el mundo de una manera diferente. Las mujeres somos sujetas activas, somos ciudadanas. Hemos podido también aprender a cuestionar a la sociedad sobre lo que somos, lo que hacemos, sobre la organización social y el mundo que nos rodea. Realizamos así un proceso colectivo de reinterpretación de la realidad.
resignificándola y elaborando nuevos códigos como la construcción de conceptos que nombran fenómenos que antes no se visibilizaban. ¿Cuáles son estos conceptos? El acoso sexual, el maltrato doméstico, la feminización de la pobreza, la violencia conyugal, la doble jornada y muchos otros. El movimiento feminista lo que busca es que podamos tener un mundo igualitario y plural que tiene como objetivo la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, una sociedad mucho más democrática que permita que podamos desarrollarnos mejor. Así también decir que en este momento la derecha en este país está tratando de apropiarse del movimiento feminista porque este tiene una capacidad transformadora. Sabemos bien que no se concreta al plantear leyes o reformas o acciones afirmativas, pero es importante decir que todo lo que hemos logrado ha permitido que las mujeres podamos tener una mejor sobrevivencia. No obstante, estas necesidades inmediatas que las mujeres tenemos deben resolverse en los gobiernos a partir de políticas públicas que vayan llevando a disminuir la desigualdad de género y que transformen los roles de género que nos encasillan en posibilidades muy estrechas. La derecha sabe esto y utiliza el feminismo como una herramienta política, por eso es que no debemos dejarnos engañar. Los valores y principios que ellos quieren apropiarse son realmente puras mentiras y son incongruencias porque en sus gobiernos no lograron hacer ninguna actividad realmente a favor de las mujeres. Para realmente combatir la desigualdad es necesario resolver los intereses estratégicos de género que implican una transformación de los roles tradicionales de género y en eso este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está trabajando. Por tanto, una transformación de raíz de las estructuras de nuestra sociedad. Tienen miedo de ese movimiento, pues va más allá de lo inmediato, ya que implica, entre otras cosas, la redistribución de la riqueza y la incorporación verdadera de las mujeres a todos los ámbitos de la sociedad. El feminismo es patrimonio de las mujeres que han luchado y que hace siglos atrás y las de ahora que hemos trabajado y que hemos dedicado nuestra vida a partir de nuestra participación política y de nuestra participación social para beneficio de las mujeres. Últimamente también es importante recordar que la derecha sigue haciendo estrategias que roban las banderas al feminismo y al movimiento de las mujeres, reconfigurando o resignificando según sus preferencias ideológicas. Sin embargo, claramente los han despojado del sentido originario, ya que solo se ocupan de resolver necesidades básicas, haciendo a un lado la solución de los intereses estratégicos de la lucha y reivindicaciones de los derechos de las mujeres. En realidad no tienen la intención de resolver los problemas de raíz. No les interesa la erradicación de la pobreza ni la protección de la clase trabajadora, sean hombres o sean mujeres, pero estamos hablando hoy de las mujeres. Por eso quiero compartir un par de ejemplos para clarificar esta idea de cómo la derecha se apropia de estas banderas tradicionales de la lucha de las mujeres. En el caso de la violencia de género, se puede ver cómo el discurso y la práctica de la derecha es incongruente. Existe una victimización permanentemente de las mujeres que las ubican como sujetos pasivos de la dominación, principalmente masculina, necesitadas de permanente tutela y protección. En este sentido, la derecha se cree con derecho de tomar decisiones sobre su vida, aprovechando la vulnerabilidad en la que se encuentra. Por eso, para nosotras es muy importante que podamos tener esta visibilización de los temas porque ellos no le dan un valor al trabajo de cuidado de las mujeres. Es decir, todo lo que las mujeres tenemos que hacer en nuestra vida diaria no es tomada en cuenta. ¿Y a qué nos referimos con esto?
a que son actividades y trabajos que no son remunerados y que son obligación de las mujeres. El cuidado de los niños, el cuidado de los enfermos, el cuidado de las personas adultas mayores, por ejemplo. Y entonces es importante que nosotras sepamos que la derecha no está realmente por esta transformación. Hay otros temas que son importantes, como el derecho a decidir de las mujeres, que la derecha nunca va a tomar en cuenta, aunque diga que son parte de las luchas y que ellos lo toman con una forma de criminalización. Y eso lo podemos ver porque las mujeres están en estos estados donde gobierna la derecha, donde gobierna el PAN, encarceladas por decidir interrumpir un embarazo. Y esto obviamente va causando muchas situaciones muy difíciles y adversas para las mujeres, porque dejan a sus hijos cuando están en la cárcel, porque no tienen la manera de mantenerlo, porque las mujeres son discriminadas y lo que se busca en este gobierno es una amnistía de las mujeres, que las mujeres que están criminalizadas y que están en la cárcel por su derecho a decidir, pues puedan ser liberadas. Eso es algo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo de una manera muy importante. Pero no nos dejemos engañar, la derecha nunca ha sido feminista ni nunca lo será. Seguirá luchando para defender sus principios y sus valores conservadores, que garanticen sus privilegios de clase para beneficiar a una minoría. Y obviamente esta minoría dominante no está viendo por el bienestar económico, no está viendo por el bienestar social, no están trabajando para que las mujeres realmente podamos tener todos los insumos que se requieren para tener una vida libre, para tener una vida que nos permita desarrollarnos, para que en igualdad de condiciones se puedan socializar los temas, por ejemplo, de los cuidados, como decía hace un momento. El proyecto de la Cuarta T, es un proyecto que recoge una nueva visión del país, que incluye proyectos y propuestas en materia económica, política, social y educativa. Pero ya es momento de construir un proyecto feminista, político, social, y para eso están trabajando todas las instituciones que hemos creado a lo largo de los años para la protección de las mujeres, para las políticas de género, para la inclusión de las mujeres en la política, en la cultura, en la economía, para que las mujeres tengamos acceso a los créditos, para que podamos tener un crédito de vivienda. En este país, la mayoría de las propiedades están a nombre de los señores. Y entonces, ¿qué necesitamos hacer? Políticas. Y para eso también están trabajando las diputadas, las legisladoras del Senado, para crear leyes que favorezcan todos estos elementos que he dicho y que puedan fortalecer y que se enraícen mejor en nuestra sociedad. Por eso es importante también decir que el MNE ha venido trabajando y que hay muchas cosas que podemos hacer, pero yo quisiera enfatizar 5 cosas. La primera, que tenemos que apoyar a nuestro gobierno con todas sus acciones de género. Segundo, que tenemos que seguir trabajando con las mujeres, informándoles cuáles son sus derechos y cuáles son las instancias y las instituciones a donde pueden acudir. También nosotras tenemos que seguir organizándonos, porque hay que hacer políticas públicas y hay que hacer leyes, que esas están. México ha ganado muchos premios y muchos reconocimientos por nuestras leyes. Y en este gobierno lo que se tienen que hacer es valer esas leyes. Y es para lo que estamos trabajando. Como MNE tenemos que seguir trabajando con las mujeres de a pie, con las mujeres de nuestras colonias, con las mujeres indígenas, con las mujeres amas de casa, con las mujeres que se dedican a una actividad productiva, trabajar y apoyar a las mujeres que desde los escritorios y de manera intelectual elaboran y trabajan para las mujeres. En resumen, el número 5 tiene que ver con que tenemos que organizarnos y tenemos que trabajar codo a codo con las mujeres y con nuestros gobiernos para apoyar y para potenciar todo lo que se ha hecho
en este periodo y que se va a seguir reforzando en este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a favor de las mujeres. Muchísimas gracias. Le damos las gracias a la compañera Marisela Contreras y a continuación le cedemos la palabra a la diputada federal Dolores Padierna Luna. Buenas noches, compañeras y compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza. Esta noche quisiera hablar de la situación económica del país a 6 meses de la presencia de la pandemia. Es la primera vez en la historia que ante una crisis económica se apoya a los pobres y no a las élites, como había ocurrido en todas las crisis económicas anteriores de los últimos 70 años. Además, se hace sin endeudar al país, sin incrementar los impuestos y sin incrementar las tarifas. Los recursos para financiar esta crisis están saliendo de los fondos acumulados en los fideicomisos, de la recuperación de los adeudos fiscales, de la reorientación del gasto público, principalmente aumentando los créditos de la banca de desarrollo y de una fuerte política de austeridad republicana, así como en el diferimiento en el pago de los créditos del Infonavit, del Fobiste y del Fonacot. El Banco de México ha ayudado muchísimo, aportando 750,000 millones de pesos para darle liquidez a las empresas. De ellos, 350,000 millones de pesos serán exclusivamente para darle liquidez a las micro, pequeñas y medianas empresas. También ayuda la nueva política salarial del presidente López Obrador. Es la primera vez en toda la historia que hay un gobierno que decide aumentar los salarios en el país. Con ello, el salario mínimo se incrementó en 16% en 2019. En el 2020 aumentará 20%. En el 2021 habrá un nuevo incremento y así hasta que termine el sexenio del presidente López Obrador. El aumento de los salarios mínimos ayuda a recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Las grandes empresas ciertamente no están siendo apoyadas por el gobierno, porque ellas tienen suficiente fuerza económica para subsistir a la crisis. Además, que hay empresarios que sí están comprometidos con el desarrollo nacional y con ello se está sacando a flote a este país. Los que estaban acostumbrados a recibir enormes cantidades del presupuesto público en plena crisis, ahora van a tener que comprender que el país ya no les puede seguir transfiriendo recursos públicos a costa del empobrecimiento del pueblo de México. El comportamiento económico para los próximos meses ciertamente es incierto, ya que depende de múltiples factores. Por ejemplo, la permanencia de la pandemia. ¿Cuánto tiempo va a durar la pandemia? No sabemos. La efectividad de la estrategia para atender la crisis, de la reactivación, de la inversión, de la velocidad de la puesta en marcha de la planta productiva, de los efectos en el desempleo y en el bienestar de la población. Y por ello se dice que la crisis actual tiene un alto grado de incertidumbre. Mientras no exista una vacuna, un tratamiento efectivo para combatir esta enfermedad, los diagnósticos son aproximaciones. Es por ello que se habla de la nueva normalidad. Lo que significa es relajar el confinamiento social, reiniciar las actividades productivas con las precauciones sanitarias para minimizar las posibilidades de contagio. La estrategia de reapertura económica no está exenta de riesgos. Por ello, todos los empresarios, todos los que estén abriendo actividades económicas y la población en general, tenemos que exagerar las medidas sanitarias, pues para evitar que en adelante se caiga la economía otra vez y nos tengamos que ir al confinamiento. Pero subsisten diferencias marcadas
Por ejemplo, en el sector privado hay una parte que no acepta respaldar la estrategia económica del gobierno federal. Principalmente son las cúpulas empresariales que limitan la reactivación económica porque no quieren invertir. Y el gobierno federal tiene limitaciones de recursos para sustituirlos o para implementar toda la mitigación de la crisis. Sin embargo, hay consenso en que la mayoría de los, digamos, de la afectación económica ya tuvo lugar en el segundo trimestre de este año. Las estimaciones hacia adelante coinciden todos en que se está retomando el crecimiento económico. El Banco de México estima que en 2020 cerrará con una caída de entre 5 y 8%, pero que en el 2021 el crecimiento será de 0.5 a 4.1%. El Fondo Monetario Internacional, en su último pronóstico, estima que 2020 habrá una caída de menos 10.5%, pero que en el 2021 habrá un crecimiento de más 3.3%. Las cifras del primer semestre muestran una situación ciertamente difícil a la baja, pero en junio-julio ya se están dando signos de recuperación de la economía, mientras que los indicadores del mes de abril mostraron una desaceleración respecto a cómo estaba en enero la economía. Al mes de mayo, por ejemplo, las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio cayeron en mayo 16.2%. En junio, claro, y en abril ya habían sido del 20%. En junio y julio, el empleo formal ya no fue afectado. El número de trabajadores asegurados al Seguro Social se redujo en 4.4% menos que lo que fue en enero. Y en julio ya casi no hubo pérdida de empleo formal. En agosto hay un incremento en el empleo formal, de acuerdo al Seguro Social, de 15,000 nuevos empleos, y en la primera semana de agosto. En junio hubo una apertura de actividades económicas. Todos los indicadores económicos muestran que son positivos. La producción de automóviles ligeros, en mayo se produjeron 22,000 automóviles y en julio subió a 239,000 unidades de automóvil producidas. Las ventas internas de automóviles aumentaron de 42,000 automóviles vendidos a 63,000 automóviles vendidos en junio. Las exportaciones de autos aumentaron de 15,088 en mayo a casi 200,000 automóviles exportados en julio. Asimismo, en los indicadores monetarios y financieros se observan comportamientos de aliento económico. La inflación, aunque se ha aumentado en los últimos meses, ha estado dentro de los márgenes que pide el Banco de México. En abril fue de 2.1%, en mayo fue de 2.8%, en junio fue de 3.3%, y solo los alimentos subieron a arriba del 6%, lo cual afectó o está afectando a la población de bajos ingresos y obedece al oligopolio que vende alimentos en nuestro país, que especula con los inventarios para manipular los precios de los alimentos. El tipo de cambio se devaluó, aunque menos que en el sexenio anterior, que no hubo crisis. De enero a junio, la devaluación fue de 18.6% promedio. Pero, por ejemplo, me acuerdo de la pasada administración, tuvimos devaluaciones del 20, del 25, 27%, insisto, sin haber crisis económica. Las remesas no han dejado de crecer. Este año esperamos que lleguen a 40,000 millones de dólares y tan solo en junio las remesas llegaron a 3,500 millones de dólares.
También la inversión extranjera directa se empezó a reanimar en julio con la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. En materia de empleo, la encuesta telefónica del INEGI a junio de 2020 muestra signos de recuperación, dentro de los que podemos destacar que en junio 5.7 millones de personas regresaron al mercado laboral. De ellas, 4.8 millones de personas ocupadas habían perdido el empleo y lo regresaron. O cerca de 1 millón es de nuevo ingreso. La informalidad laboral aumentó en 3 millones. También la tasa de ocupación aumentó en mayo, en junio, y en junio fue por el paso de población no económicamente activa a población económicamente activa, es decir, por la incorporación de más jóvenes al mercado laboral. En síntesis, es muy probable que a partir de junio la caída de la economía y del empleo se haya mitigado por la apertura de algunas actividades económicas, por lo que en principio se puede decir que la crisis tocó fondo en abril y mayo y que a partir de junio empezó la recuperación económica. En cuanto al financiamiento de la banca comercial, no ha habido morosidad. Se están pagando los créditos. Las empresas presentan una morosidad de 1.8%. El crédito al consumo tiene una morosidad de 4.3%. La morosidad del crédito a la vivienda es del 3.1%. Digamos que el índice de morosidad general no se ha desbordado a pesar de la crisis. El sector privado, que son las empresas y los hogares, son determinantes para la recuperación económica. El presidente está apoyando a los hogares, a las micro y pequeñas empresas y algunos informales para la reactivación económica a través de la implementación de programas muy importantes. Es la primera vez que con el presupuesto público se atiende a 25 millones de hogares, 25 millones de familias, de un total de 30 millones de hogares pobres en el país que están en el censo del bienestar. Todas esas familias están recibiendo recursos a través de programas sociales. O dicho de otra manera, el 70% de los hogares pobres censados están recibiendo recursos. Adicionalmente, con motivo de la emergencia, el gobierno federal decidió aplicar más acciones, adelantar los apoyos de los programas de las pensiones para los adultos mayores y para las personas con discapacidad, otorgar 4 millones de créditos de 25,000 pesos a comerciantes, a empresarios o microempresarios afectados por el COVID-19. El IMSS ha venido otorgando créditos a las personas trabajadoras del hogar y al programa de créditos a la palabra para pequeñas y medianas empresas que están dadas de alta en el Seguro Social. Y también son muy importantes los créditos que está dando el Infonavit y el Fobiste, que los están dando a los derechohabientes. Todo esto suman millones y millones de personas apoyadas para mitigar esta crisis económica. La incertidumbre sobre el comportamiento futuro de la pandemia y sus inevitables efectos en la economía hacen muy difícil de hacer estimaciones sobre el crecimiento, pero hay consenso en que la mayor afectación ya pasó. Fue en el segundo trimestre de 2020 y que a partir del tercero y cuarto trimestres estamos en recuperación. No hay acuerdo sobre la magnitud de la recuperación, la velocidad de la recuperación, pero todos estamos de acuerdo en que ya inició la recuperación económica en nuestro país. Muchas gracias.
Le damos las gracias a la diputada federal Dolores Padierna Luna y a continuación le cedemos la palabra al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Vamos a hablar hoy de una experiencia que tuvimos allá por el año 2014. Empezaba ese año cuando el equipo político dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza y de lo que fue la Izquierda Democrática Nacional requería de un lema y de un emblema para enfrentar los retos que nos presentaba la coyuntura política de aquel entonces. Como recordamos, malamente se había firmado el llamado Pacto por México. El gobierno de Peña Nieto desarrollaba una ofensiva legislativa para concretar las reformas estructurales. El régimen le daba continuidad a los gobiernos neoliberales vigentes desde 1982, cuando empezaron con el gobierno de Miguel de la Madrid. Habían transcurrido ya los 12 años de la transición democrática fallida que representaron los gobiernos panistas de Fox y de Felipe Calderón. Desde septiembre del 2012, López Obrador había renunciado al Partido de la Revolución Democrática e impulsaba el registro del Partido Movimiento Regeneración Nacional, registro que conseguiría ese mismo año. Al interior del PRD, desde el año 2008, se adolecía del dominio fraudulento de la corriente nueva izquierda, mejor conocida como la de los chuchos, gracias a la imposición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resolvió las impugnaciones de la elección interna de aquel entonces. Desde la Izquierda Democrática Nacional buscábamos rescatar al proyecto original del partido que había nacido el 6 de julio de 1988. En la víspera de las elecciones intermedias del año 2015, pretendíamos cambiar la correlación de fuerzas al interior de lo que fue la Fuerza del Sol Azteca, toda vez que en 2014 habría elecciones generales para seleccionar los nuevos dirigentes en todos los niveles de esa organización política. Era una coyuntura en donde requeríamos entonces de una propuesta de imagen que reforzara nuestra identidad al mismo tiempo que nos diferenciara tanto dentro como fuera de la estructura política de la que en la que entonces participábamos. Era una coyuntura muy especial. Así fue que con el apoyo de la consultoría llamada El Instituto, que dirige Roberto Trad, acordamos la creación de un hashtag para difundirse en las redes sociales titulado "Sí hay de otra". Lo usaríamos para oponernos al Pacto por México, para hacer la campaña interna, fortalecer la organización, desarrollar a nuestro referente, impulsar nuestras propuestas programáticas, diferenciarnos del régimen neoliberal, promover a nuestras y nuestros precandidatas y candidatos y mantener vigente a nuestro equipo político dirigente. En el país se vivía una etapa de intensa polarización política. En la Ciudad de México, el gobierno de Mancera le estaba dando la espalda a los ideales de las fuerzas de izquierda que lo habían llevado al poder. El gobierno priista de entonces concertaba con sus aliados panistas y de otros partidos, además de cooptar para sus propios intereses a la parte moderada de la cúpula del PRD. Ese era el contexto
en el que estábamos desarrollando esa propuesta de sí y de otra. Nuestro equipo político buscaba seguirse recuperando y nos comportamos como oposición alternativa, tanto dentro como fuera del partido en el que entonces militábamos y que pretendíamos recuperar. A lo largo del año 2014 recorrimos, como lo hemos hecho muchas veces, una vez más el país. Realizamos cientos de actos masivos en todas las entidades de la República. Nos acompañaron en foros temáticos personalidades y especialistas quienes expusieron sus ideas al respecto. Hablamos, por ejemplo, de la necesidad de una nueva constitución, de la política energética que se requería en el país, de la vigencia de los derechos humanos, del impostergable desarrollo social, de los derechos de los pueblos indígenas, de las reivindicaciones de las mujeres, de las reivindicaciones de los jóvenes, de la reforma al derecho a la información, del desarrollo rural, de los trabajadores del campo, de la reforma educativa, de la educación, del transporte, de los trabajadores no asalariados. Hicimos foros de la cultura, del sindicalismo, de la diversidad, de las libertades democráticas y, desde luego, de la seguridad pública y la búsqueda de la paz. Y todos estos foros, todos, bajo la propuesta llamada Paraguas del lema "Sí hay de otra". Generamos, además, la posibilidad de apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano para que fuese nuevamente dirigente del Partido de la Revolución Democrática. Así entonces, acudimos a participar en las elecciones internas del Partido del Sol Azteca que se llevaron a cabo el 7 de septiembre del año 2014. Puedo decir ahora que aquella jornada de activismo de todo ese año, bajo el lema de sí y de otra, fue altamente exitosa. Decenas de miles de personas nos manifestaron de diversa manera su apoyo activo. Crecimos en representación, fuerza, presencia. La plataforma programática que impulsamos desde sí y de otra fue una muy buena respuesta entonces a la falsa alternancia que había significado del año 2000 y de los anteriores y sucesivos gobiernos neoliberales. Consolidamos una identidad que habría de ser útil para los siguientes años. Incluso publicamos un periódico que así se llamaba, propiamente Identidad. Vino después la coyuntura de las elecciones intermedias del año 2015 con los subsecuentes resultados. El equipo político de la IDN y del MNE resultó fortalecido tanto en la capital como en el resto del país. El lema y el emblema que utilizamos había dado sus frutos. Pasada esta etapa, tuvimos la necesidad de crear otros hashtags como una manera de seguir estando presentes en la sociedad mexicana, difundiendo nuestras opiniones. Así fue que creamos y publicitamos, por ejemplo, Es por Amor, también Somos la Energía del Cambio y No al Gasolinazo, entre otros lemas y emblemas. Siempre hemos buscado que el núcleo de toda nuestra propuesta sea ser identificados como una nueva esperanza que busca el buen vivir. Esa ha sido nuestra identidad principal. Así entonces trabajamos con visión estratégica durante un largo proceso de promoción organizativa y de incremento de la representatividad para poder influir lo más posible en favor del cambio democrático durante la sucesión presidencial del año 2018.
En septiembre del 2017, después de una consulta presencial y también a través de las redes sociales en la que participaron miles de dirigentes provenientes de cientos de municipios y alcaldías, tomamos la decisión de apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, como lo veníamos haciendo desde hacía 18 años cuando menos. Muchos dirigentes renunciamos a la militancia en el PRD, partido en el que habíamos participado desde su fundación hacía ya casi 30 años. Fue una decisión correcta que nos abrió nuevas condiciones y ya entonces, desde hace ya casi tres años, como equipo político, hemos impulsado otros lemas y emblemas para poder concretar nuestras iniciativas. Así fue que promovimos durante la campaña electoral Haciendo Historia, o Ven, Seremos Más, o bien Sembrando Futuro. Y más recientemente, el que actualmente estamos utilizando, Porvenir, el Buen Vivir. Los resultados de todos ellos han sido muy alentadores. Abanderamos la propuesta de CIA y de otra, porque con diferentes niveles de representatividad hemos sido un equipo político-social que ha existido desde hace ya casi 40 años. Como resultado de nuestro trabajo, hemos contribuido, sin exagerar, al empoderamiento de miles de dirigentes, tanto en diversos niveles de gobierno como de las estructuras sociales o partidarias, así como del poder legislativo, tanto local como federal. A través de nuestro esfuerzo permanente y cotidiano, hemos dejado nuestra huella en múltiples logros de beneficio social y en la transformación de la conciencia de la gente en favor de los ideales de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. Durante toda esta vida hemos sabido resistir a los embates de los adversarios, a las deslealtades y la ingratitud, sin perder nuestra congruencia ni nuestra estabilidad emocional. En la actualidad, seguimos trabajando como siempre lo hemos hecho, pero no pretendemos constituirnos en una corriente organizada al interior de ningún partido. La militancia partidaria es una decisión individual que respetamos plenamente. Cada quien tiene que decidirlo si considera o no conveniente hacerlo. Defendemos la unidad de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, porque como lo señala el Foro de Sao Paulo, es la unidad lo que nos hace grandes. Por eso, no promovimos ni promoveremos a ninguna nueva organización política de todas las que están buscando su registro definitivo ante el INE, Instituto Nacional Electoral, para seguir participando en las elecciones. Compañeras y compañeros, está suficientemente claro que desde hace muchos años hemos sido partícipes del proyecto alternativo de nación y que actualmente impulsamos de manera decidida la cuarta transformación que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Somos un equipo consistente, sólido y leal. Se conoce, por otra parte, que una de las organizaciones derrotadas durante la insurgencia cívica electoral de junio del 2018 fue la derecha panista. La ciudadanía le mostró su rechazo después de la docena trágica de Fox Calderón durante el periodo de tiempo comprendido entre el año 2000 y el 2010.
12. De ahí el nombre de la docena trágica. Desde entonces, la derecha panista perdió rumbo y se quedó sin poder articular un discurso coherente y verdaderamente alternativo para poder resolver los grandes problemas nacionales que aquejan a nuestra patria. Durante el tiempo que lleva el gobierno de la Cuarta Transformación, los panistas han sido una fuerza contestataria, visceral y altamente incongruente. Todo lo anterior se refleja en su falta de creatividad y también en su pérdida de credibilidad. Quizá por ello, insólitamente, reciclaron nuestro lema del 2014, el lema del hashtag Sí hay de otra. Ahora vemos que los panistas están imprimiendo este lema por todo el país. Apuestan a la desmemoria, al olvido del pasado reciente y pretenden autopromoverse plagiando otras ofertas políticas. Olvidan que lo que realmente importa en una campaña de posicionamiento es que el mensaje sea novedoso, legítimo y sobre todo creíble. Nada de eso sucede con el Partido Acción Nacional. Esa organización adolece ya de un alto nivel de obsolescencia. Imaginemos, guardadas todas las proporciones, cómo sería recibido, por ejemplo, que después de todo lo ocurrido a nivel mundial, posterior a la Revolución Rusa de octubre de 1917, alguna fuerza política quisiera proyectarse ante el electorado usando el emblema "Proletarios del mundo, uníos". Imagínense, tal vez lo menos que se pensaría de ese grupo sería en su anacronismo. Eso mismo le pasa a la derecha panista. El uso por parte del PAN del lema "Sí hay de otra" es una patraña, porque lo que ellos en realidad proponen es regresar a más de lo mismo de antes de la era de la Cuarta Transformación. La oposición conservadora está reaccionando a los avances de las acciones democráticas y por la justicia social de la Cuarta Transformación que está emprendiendo a pesar de la adversidad de la pandemia del COVID. Los panistas pretenden regresar al derroche de recursos públicos, a la complicidad y encubrimiento con la delincuencia organizada, complicidad del narcoestado, a la evasión y elusión fiscal, al enriquecimiento ilícito de los gobernantes y de algunos de sus empresarios socios. Con un discurso falso, quieren regresar al atraco de las arcas públicas, a la eliminación de los derechos y prestaciones sociales recientemente logradas, al lucro político con las desgracias derivadas de la pandemia del COVID, a la eliminación de los proyectos que pretenden el bienestar y el desarrollo regional del país, como lo son los proyectos carreteros en el Istmo, o el Tren Maya, o el Aeropuerto Felipe Ángeles, a la profundización de la desigualdad y de la pobreza. La derecha panista habla falsamente de que sí hay de otra, pero en realidad pretenden regresar a más de lo mismo que demostraron tanto con Fox como con Calderón. Más entreguismo, defraudación, simulación, engaños, demagogia e incumplimiento de la palabra empeñada. No hay que dejarse engañar con el plagio de lemas y propuestas programáticas. No dejemos, no permitamos
que nos roben o pretendan robar nuestro discurso y nuestra plataforma. Sigamos impulsando la idea de que sí hay otra opción al neoliberalismo para enfrentar las consecuencias de la pandemia del COVID y para terminar con la desigualdad y la injusticia. Firmes y convencidos de que más allá de las adversidades está por venir el buen vivir, está por llegar una nueva era en donde la gente pueda ser feliz. No hay que dejarse engañar, compañeras y compañeros. ¡Viva el Movimiento Nacional por la Esperanza! Muchas gracias. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Ha llegado